Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jorge Rocha y con Carlos Ramírez Powell acerca de la Venezuela que deja Hugo Chávez, la Venezuela que tomó cuando llegó a la presidencia de la que ahora es la República Bolivariana de Venezuela y los impactos geopolíticos que tuvo en la región de América Latina. Él retoma parte del sueño de Bolívar, que es que América Latina fuera completamente unida, una región, y en cierta medida no es que lo logre del todo, pero lo arranca, ¿no? Sí logra hacer un bloque latinoamericanista, digamos. ALBA, la Alianza Latinoamericana Bolivariana, que es una instancia muy importante, entre otras cosas porque ahí se derrota a la Alianza Fox Calderón-Estados Unidos. Estados Unidos venía empujando fuertes tratados de libre comercio hacia el sur y Chávez con ALBA blinda a América Latina contra las iniciativas en donde México estaba funcionando como pie de playa, o sea, como cabeza de playa para comenzar toda una serie de tratados. Entonces, la influencia de Chávez en el continente fue fundamental para entender el siglo XXI, fundamental. ¿Por qué? Porque realinea las formas de ver a los Estados Unidos, ya no como el socio innegable, esto es el socio que no puedes rechazar, sino más bien como una persona con la cual te puedes sentar a negociar, con la cual puedes sacar ventajas y no únicamente abrir tus fronteras así a rajatabla. Qué ¿no? bueno que lo dices, porque hay quien dice, no, es que no se hablaba con Estados Unidos. No, tan se hablaba que había negocios con Estados Unidos y Todo el hacía tiempo. negocios Hugo Chávez con Claro, Estados Unidos. todo el tiempo, ¿no? Y se le vende petróleo a Estados Unidos. O sea, el tema no es o sea, el problema de la satanización de Chávez, de la simplificación del tema en los medios mexicanos sobre todo, es de que pintaban una caricatura de un proceso político muy complejo. Por ejemplo, de repente dicen, Chávez aparece con un golpe de Estado. No, Chávez es un oficial del ejército que lleva 10 años haciendo trabajo político al interior, reflexionando sobre el por qué Venezuela no avanza y aliándose con un gran segmento de los militares jóvenes. Chávez hace trabajo político desde 1985-84 y ese trabajo político tiene toda una serie de vertientes hacia la sociedad venezolana que es mucho menor a la mexicana, pero que lo enraizan con la población muy rápidamente. O sea, Chávez es una persona de trabajo constante mucho antes de llegar al poder. O sea, lo podemos decir sin el afán de utilizar el término peyorativo, que sí es populista. O sea, es populista porque le gusta ir a la población, a la gente, ser de la gente, estar con la gente. Porque es de la gente. Sí, tiene una política más bien de corte popular. Ahora, miren, en cuestión geopolítica sí habría que decir que obviamente Estados Unidos extiende su influencia ya de manera muy fuerte con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde está Canadá y México. Obviamente Colombia siempre ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos. Recordemos aquella famosa iniciativa del Plan Puebla-Panamá, que implicaba incorporar toda esa zona que restaba de América del Norte para hacer todo un bloque que iba a empezar desde Canadá y que iba a terminar precisamente en Colombia. Y Chávez es el dique que hace que eso no suceda, porque además Chávez empieza a tener relación con países de Centroamérica como Nicaragua. Emerge Venezuela como un actor geopolítico fundamental que no existía antes de Chávez, es decir, Venezuela antes no existía, lo voy a decir muy peyorativamente, pero casi lo único que en México conocíamos de Venezuela eran las Misses Universos de allá, pero después de Chávez emerge como un actor político y que además, la otra cosa que a mí me parece sustantiva es que hace un enlace con los gobiernos, digamos, de izquierda más radical. Estoy hablando obviamente de Cuba, estoy hablando ahora de Bolivia, estoy hablando de Ecuador, con la izquierda que es, digamos, un poco menos combativa, como la de Argentina, como la de Brasil, la de Uruguay, en su momento la de Paraguay. Es decir, finalmente Chávez también se convierte en una especie de articulador de esfuerzos porque se hablaba prácticamente con todos. Y además, pues la otra es que el hecho de apoyar proyectos en varios de estos países también le fue generando grandes simpatías. Claro. De hecho, ahora una de las preguntas que queda es quién o cuál de los presidentes de Sudamérica va a retomar esa figura de Chávez y que además se le sumaba su ser sumamente carismático, ¿no? O sea, finalmente el gran, digamos, el personaje irreverente de todo este grupo, pues era el propio Chávez. De hecho, ahora los recuentos de las frases célebres de su mandato, pues están circulando por
por redes sociales. Pero en ese sentido, o sea, imagínate un presidente que aglutina estas fuerzas, que se convierte en dique de Estados Unidos, que además es irreverente, pues la demonización de la figura era prácticamente un hecho, digamos, como consecuencia porque atentaba contra los intereses pues, hegemónicos, ¿no? Sí, claro, Televisa Aztecas se dedicaron de tiempo completo a cada vez que se mencionaba a Chávez hacer un gesto derogatorio o una crítica o un adjetivo fuerte en contra. O sea, jamás dejaron de mencionar a Chávez sin pasar a recoger cheque de que habían hablado mal de él. Entonces, obviamente que en México el desconocimiento del fenómeno sudamericano es profundo. La gente no entiende la transformación que se vivió en Venezuela en estos 14 años. De hecho, entre otras cosas, tiene que ver pues con lo que tienen cercano, Carlos, con su bolsillo, la economía. Bueno, mira, la economía, o sea, Venezuela en 14 años pasa de un índice de miseria de 36% a uno de 8%, pasa de un índice de pobreza del 70% a un índice de pobreza del 25%, expande las clases medias, multiplica por 8 la matrícula educativa, son 2.500.000 venezolanos en la escuela ahorita, es una matrícula superior a la mexicana para un país que es una tercera parte del tamaño de México. Entonces, o sea, el impulso de crecimiento fue fenomenal y la transformación se da no únicamente a nivel de las cifras macro, sino también, como bien dice Jorge, a nivel de las relaciones interpersonales. Chávez es arrollador hasta con los otros mandatarios. Kirchner, Correa, Evo eran sus admiradores. Pues en el momento en que muere, o sea, ¿de qué tamaño es la empatía, la circulación de amistad entre estos mandatarios que se decreta duelo nacional en Argentina, en Ecuador y en Bolivia de 3 días? O sea, esto se logra no únicamente con el carisma, sino con una relación interpersonal muy cercana, muy cálida. Y eso lo tenía Chávez, y de eso se perdieron los presidentes mexicanos. O sea, hoy hay muchas familias en Venezuela que pueden mandar a sus hijos a la escuela, que pueden tener televisión, pantallas de plasma, etcétera, etcétera, debido, entre otras cosas, a las políticas económicas de Chávez. Claro, Chávez básicamente se compró completito un seguro social en 3 años. ¿Cómo lo hizo? O sea, exportó 80,000 barriles diarios de petróleo a Cuba, importó 26,000 médicos. 26,000 médicos que nunca tuvo la población venezolana. La población venezolana, la miserable, que era el 80%, no tenía ningún acceso a servicios de salud. A menos de que pudiera pagarlos. Y como no los podía pagar, pues no tenía acceso. Entonces, mira, Misión Barrio Adentro, o sea, las clínicas en los barrios de Venezuela, transforma el paisaje de la salud, de la alimentación y de la educación en Venezuela. Fue un torbellino de transformación estos 14 años. Ahora, en materia, por ejemplo, de seguridad, de otros aspectos. Mira, hay unas cifras que han estado rondando de que los homicidios aumentan, que aumentaron en el país, pero digamos que en Venezuela no se puede hablar de un fenómeno de violencia como los que tenemos en México o en Colombia o algunos países de Centroamérica. Es decir, Venezuela nunca tuvo una crisis o ha tenido una crisis de narcotráfico ni de seguridad. Ahí sí hay una diferencia importante frente a otros países como el nuestro, ¿no? Eso no fue nunca algo que destacó. Más bien tiene que ver, yo creo que el gran escándalo que suscita Chávez en el mundo es que atenta y pone un dique a los intereses de expansión capitalista. Para mí esa es la clave sustantiva, ¿no? Y además ha sido una manera de proceder de Norteamérica y sus aliados muy clara, ¿no? Es decir, aquellos que atenten contra los intereses pues son antidemócratas, son violadores de derechos humanos. Esa historia ya la conocemos, ya la hicieron con... Y habrá que exportarles democracia en forma de bombitas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además una democracia muy a la gringa, que como bien decía Carlos, pues es una democracia que cada vez más estamos viendo que es bastante endeble, ¿no? Pues una democracia en donde no rige la ley. O sea, no hay un solo banquero en prisión en Estados Unidos ni que ha sido sujeto a ningún proceso penal, después de que quedó evidenciado en el 2008 de que Estados Unidos había sufrido un colapso bancario intencional, ¿sí? De los banqueros para quedarse con una tajada
magnífica de la riqueza de la población norteamericana. Estados Unidos se ha depauperizado en estos últimos 5 años brutalmente y siguen deteriorándose porque no impera el reino de la ley. No hay ley para los banqueros en Estados Unidos. Eso es gravísimo. ¿Cuál democracia? Que es un asunto interesante porque si ves el contraste económico con Estados Unidos, la depauperización que dices, y la Venezuela que se expande, y ese modelo de democracia que de repente vemos que es capaz de atorarse con un conteíto ahí en Florida y luego de arrojar resultados medio sospechosos, contra una democracia en la que sí hay por lo menos algo que algunos venimos pidiendo en México, por ejemplo, que es legitimidad, que más de la mitad del electorado o la mitad de la población vote por ti. Y aquí, bueno, tenemos presidentes de 15 millones de votos que equivalen al 33% del padrón, que no es el 100% de los que podrían ir a votar mayores de edad, ¿no? Sí, en realidad en México tenemos una legitimidad de 2 de cada 10. Esa es la legitimidad real de la que tiene alguien que está gobernando, ¿no? Digo, yo me imagino que alguno de los expresidentes mexicanos muriera. Yo quisiera ver si pudieran aglutinar las masas que hoy estamos viendo en Venezuela, ¿no? Sí, hay quien preguntaba hoy un poco de manera, pues, por joder al vecino, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si se muriera hoy Peña Nieto? ¿Saldríamos a las calles a llorar como salieron ayer, de manera espontánea, los pobladores de Venezuela? ¿O más bien haríamos fiesta? Vamos a la pausa, después de la pausa regresamos a seguir platicando acerca de este asunto. Quisiera abordar, si me lo permiten, dejo abierto este par de aspectos. Dejabas tú, Jorge, abierto uno que es los beneficios que Chávez le dio a las naciones con las que luego se volvió una especie de cómplice y bloque. Platicamos acerca de eso y también abundar de lo que decía Carlos, los negocios que hacía con Estados Unidos. Regresamos.